Fundación Banús y Pilar Calvo patrocina este espacio. De cada casa. Muy buenas noches y bienvenidos a Lo mejor de cada casa, una semana más en M95 Televisión. Hoy vamos a hablar de uno de esos temas que nos apasiona, que nos gusta, porque ayuda a conocer mejor esta ciudad en la que vivimos, como es la historia de la ciudad. En este caso con una doctora en historia, que ya estuvo aquí en otra ocasión. Ella en el año 2017 publicó un libro que era aparte, no su tesis doctoral en su totalidad, pero sí gran parte de ella, con el título del primer franquismo en Marbella 1937-1959. Ese libro ya no se encuentra, aquella primera edición ya yo creo que ha adquirido gran valor porque se agotó. Pero hay una nueva edición que se va a presentar precisamente mañana aquí en Marbella, con el mismo título, con el mismo texto, con una maquetación un poco diferente, pero nada más, con el mismo espíritu y contenido que tenía la edición original. Ella es Ana María Rubio Osorio. Ana María, bienvenida. Hola, ¿qué tal, Paco? Buenas noches. Gracias por tu invitación de nuevo. Nada, gracias. Tú sabes que aquí hablar de historia es algo prioritario. Y sobre todo la historia local. Por supuesto. El primer franquismo en Marbella, 1937-1959. ¿Cuántos franquismos hay? Porque este es el primero, ¿cuántos hay? Para los historiadores, 2. El primer franquismo, desde que las tropas de los sublevados a la guerra civil van tomando las distintas ciudades a la República, ahí, según la fecha en que fue tomada cada ciudad, comienza el primer franquismo. No en 1939, cuando finaliza la guerra civil, sino cuando esa ciudad es tomada. Hasta 1959-60 llegaría el primer franquismo. Y ya el segundo franquismo, al que se le llama también los años del desarrollismo, va a la década de los 60 y hasta que Franco muere en 1975. Y estamos hablando también en los últimos años, se habla también del tardo franquismo, ¿no? También, porque mi tesis doctoral, y en este libro va una parte, pues llega prácticamente hasta mediados de los años 60. Y decir que aquí en Marbella las tropas del general Queipo de Llano llegaron en la madrugada del 17 de enero de 1937. Por eso tenemos que fechar el primer franquismo en nuestra ciudad a partir de esa fecha. Bueno, antes de hablar de tu libro y de hablar de sí. Historia, e incluso de actualidad, porque sí, vale, como quieras. Aunque no tengamos la perspectiva todavía para escribir la historia del momento actual, pero bueno, algunos indicios puede haber ya que apuntan a cómo será analizado este periodo por la historia, ¿no? Pero bueno, quería yo decir que primero, aunque ya estuviste aquí en otra ocasión, pero siempre hay gente nueva que nos ve, conocerte a ti mejor. De acuerdo, muy bien. ¿Tú eres marbellera? De pura cepa. La quinta generación desde 1875, que mi tatarabuelo llegó de la zona granadina de lo que es un pueblo que se llama Rubice, que había muchísimas viñas allí, pero llegó a la filoxera, procedente de Francia. Entonces muchas familias se trasladaron y se fueron a buscarse la vida a otras ciudades, a Motril, a Málaga, a la misma Granada capital, y una rama rubia llega aquí a Marbella, pero en concreto no a Marbella ciudad, sino que se queda en Las Chapas, en la zona de los Alicates, y ahí ya comenzaron en 1875. Claro, porque en cierto modo se vinieron a un sitio bastante adecuado, porque aquí el cultivo de la uva también había sido fundamental también, aunque en esa época ya estaba de capa caída. Es que la filoxera llegó a todas partes. Claro. Sí, y es un pueblecito de la Alpujarra Baja. De ahí es el origen por parte de mi padre. Que en paz descanse. Bueno, ¿y cuál es la...? Bueno, claro, el contacto, estaba pensando en la familia Osorio Cibajas. Claro, eso es por parte de mi madre. Por parte de tu madre, claro. Sí. Eso ya, los Osorios parece ser que tienen origen en Mijas, pero si te vas mucho más para atrás, origen de Portugal, pero bueno, eso ya hay que irse a la Edad Media. Y ya ahí ya me pierdo. Lo que tengo más estudiado es el origen de los Rubias. Claro, es verdad, tú has mencionado Las Chapas,
que muy pocas veces se le considera en su justo punto esa zona de Marbella, el oriente del término municipal Sí, de Marbella, sí. porque incluso el turismo, la mal denominada industria turística, llega a Marbella a través de las chapas, con aquellas iniciativas de los años 30 de don Rudolf, aquel alemán que vino y hizo la venta de los pinos, la cala de los pinos. Bueno, eso, pero eran pequeñas instalaciones y tampoco tenían en la ciudadanía mucha memoria colectiva. Eso no lo conoce mucha gente. ¿Por qué crees tú que la historia local, que no digo la historia localista, sino la historia local, encuadrada dentro del contexto general de la historia del país, Sí. ¿por qué crees tú que concretamente la historia local de Marbella es tan poco conocida por los que aquí vivimos de toda la vida o desde hace 30 o 40 o 20 años? Pues es una pregunta que también me la hago yo muchas veces, porque como sabes soy profesora de historia en el Instituto Río Verde de Marbella, en nocturno, y continuamente a medida que vamos avanzando en el segundo bachillerato en la historia de España, voy conectando cada tema con la historia local y pregunto al alumnado. No saben nada, entonces se explica un año, otro año, pero es que cuando viene el siguiente curso tampoco saben nada. Es como si no hubiera mucho interés, porque sí que hay ciertos compañeros nuestros, también doctores en historia, que han publicado sobre historia de Marbella en distintas etapas de la historia, pero no es muy conocida, no perdura lo que quizá los medios de comunicación o la ciudadanía ha oído de siempre, de que antes de que llegara el turismo aquí no había nada, que esto era el pueblecito típico de pescadores, que apenas había agricultura. Bueno, y eso es lo que ha quedado. Es una cosa que aún no termino de entender por qué, porque ya difusión se le está dando, pero no llega a donde tiene que llegar, porque se van incorporando personas a vivir aquí a la ciudad, pero no saben nada, y los que están aquí tampoco ponen mucho de su parte para enterarse. Quizá yo creo que es falta de interés. Hay un gran porcentaje de población de fuera, pero bueno, sí hay muchas formas ya de que puedan irse enterando, porque hay muchas publicaciones realizadas, programas de radio, de televisión, y ya pueden saber más sobre el origen y la historia local. ¿Dónde estudias tú, Ana María? Estudié en la Universidad de Málaga. No, pero me refiero antes, cuando eras niña. Ah, cuando era niña. En el Colegio María Auxiliadora, el que está en la Plaza San Bernabé. No estaba el de arriba, el de las canteras, el que popularmente decimos en Marbella el Colegio de las Monjas, que era solo de niñas en aquella época. Hablo de los años 60 y 70. Claro, el Colegio de María Auxiliadora de las Salesianas fue pionera en Marbella porque se inaugura en el año 1953. Correcto, está en mi libro puesto. Y efectivamente tiene, bueno, trae a Marbella la posibilidad para estudiar, sobre todo a las chicas, Sí. que de otra manera no lo podrían haber hecho. Sí, sí. Bueno, también estaban los colegios que le decíamos los colegios nacionales. Claro, pero los nacionales, digamos, que no tenían hasta el nivel que alcanzó María Auxiliadora. Ahí había mucho alumnado, la verdad que sí. Y también había un poquito como de formación profesional, porque yo recuerdo que cuando yo hacía la EGB allí, iban chicas a estudiar secretariado. Sí, es que realmente se inaugura como escuelas profesionales de María Auxiliadora, era la denominación. Y enseguida fueron escuelas salesianas. ¿Y qué recuerdo tienes tú de aquellos años? Bueno, pues me lo reservo. ¿Cómo era aquella Marbella? Aquella Marbella era muy linda, era muy linda. Era una Marbella más típica, nos conocíamos más todos, los niños nos íbamos a jugar a la Alameda, era la Alameda el centro de la ciudad y allí estábamos todos. Y bueno, las tiendecitas del centro eran las únicas tiendecitas que había. Todo lo que es alrededor, en el casco histórico, alrededor de la Plaza de los Naranjos, había tiendas de tejidos muy famosas, estaba Tejidos Nuria, había, bueno, se hacía la vida en el casco histórico, ahí se hacía toda la vida y se conocían muchísimas familias. Claro, estoy hablando de los años 60 hasta principios de los 70, pues ya sí ha cambiado Marbella bastante. Claro, porque ahora, por ejemplo, en el fin de semana el casco antiguo es como una ciudad fantasma. Bueno, en algunas ocasiones. Los ¿no? fines de semana, los días de diario no, pero los fines de semana Fines de semana sí. sí. Además que casi nadie vive ya en el casco antiguo. No, y si vive alguien es de estos pisos turísticos, no vive mucha gente, ¿no?
lo cual es un gran problema realmente porque hace que mucha gente no quiera venirse a Marbella a trabajar o no pueda, porque realmente no pueden pagar los alquileres que hay aquí en Marbella, ¿no? Lo que he oído que suelen hacer es alquilar habitaciones, o sea, hay un piso alquilado, pero no alquilas el piso, alquilas la habitación con derecho pues al baño y a la cocina, y así está la mayoría. Claro, lo que pasa es que eso, la vida familiar no se puede adaptar. La vida familiar mucho. no se puede adaptar, tienes que ganar un buen sueldo para poderte alquilar un piso en condiciones. ¿Y el bachillerato dónde lo haces? En el único instituto que teníamos, el actual Río Verde, que en aquella época se llamaba Instituto Nacional Mixto de Bachillerato de Marbella. Ahí sí había ya chicos y chicas. El BUP, el Bachillerato Unificado y Polivalente. Sí, bueno, hubo un tiempo en que no se podían matricular niñas. Cuando yo entré, sí. Ya estoy hablando del curso, el año que murió Franco. 1975-76 fue el primer año que se inauguraba el primero de BUP, el bachillerato nuevo. Pero años atrás sí es cierto que era solamente para chicos y no para chicas, pero a partir de 1968, ese curso, ya sí entraron las chicas como alumnas. Efectivamente, además, claro, tú eres bastante más joven porque no te cogió el sistema antiguo que había. No me cogió. El bachillerato elemental con su reválida. Sí, ingreso y reválida, no, eso no lo estudié yo, no. Eso iban los que iban delante mía. Bueno, cuando llega el momento de ir a la universidad, de cursar estudios superiores, sí, tú te inclinas por las humanidades, por la historia concretamente. Por la historia, lo tenía muy claro desde el primero. ¿Qué es lo que hace en ti surgir esa vocación de historiadora? Pues yo creo que cuando Franco muere y todo aquello del Sáhara, que son o vivieron aquello de mi edad, con el 1973, la muerte de Carrero Blanco, que creo que tenía yo ahí 12 o 13 años, yo me acuerdo que yo me pegaba al teléfono y me pegaba a la televisión, porque por si nos llamaba algún familiar, ¡ay, qué ha pasado esto y lo otro! Y en la tele, viendo todo aquello, al principio en blanco y negro, y luego ya a color, y ya el colmo del colmo fue cuando muere Franco, la proclamación de Juan Carlos como rey. Eso lo viví yo tan en directo y me gustó tanto que digo, yo me tengo que dedicar a estudiar todo esto. Y así fue, así fue. Y luego, en el instituto teníamos un profesor que ya me dio la puntilla para estudiar historia, don Alfonso Guzmán. Ahí ya, este hombre ya me caló y ya... Me río porque de los que fuimos alumnos de don Alfonso, ¿cuántos hemos estudiado historia? Muchísimos. Porque hacía más gracias a él, Gracias a él. Porque aquellas clases a él se le iba el alma, o sea, no en una clase, en todas. Aquellas clases que él daba eran de nivel universitario. Sí, las de historia y las de historia de arte, las dos. Y a mí ahí ya digo, yo ya lo tenía claro, pero ahí ya digo, seguro, vamos, me voy a estudiar en la Facultad de Filosofía y Letras Historia. Contemporánea. Me especialicé en cuarto y quinto en historia contemporánea. Era el periodo que más te interesaba, ¿no? Sí. Los siglos XIX y XX me han gustado mucho siempre, a nivel de España, universal y a local, claro. Bueno, una vez que tú hayas terminado, estás ejerciendo la docencia... Al principio no, ¿qué va? No, ¿cómo fue aquí? Fue más tarde, no. Yo me casé, tuve mis hijas, me dedicaba a dar algunas clases particulares y tal. Y luego, por circunstancias de la vida, fui también profesora del Colegio de las Monjas, tanto del número 1 de abajo del San Bernabé como el de arriba, el de las canteras. Y luego, por circunstancias de la vida, pues dije, no, yo tengo que tener algo estable, algo bien, y me voy a dedicar a prepararme las oposiciones de secundaria y a estudiarlas. Y ya el BUA estaba desapareciendo, se estaba sustituyendo por la ESO y por 2 años de bachillerato actuales. Las aprobé en el 98 sin plaza y en el 2000 con plaza. Y aquí estamos. Y una cosa que se me quedó a mí siempre ahí era el gusanillo de ¿y qué pasa con el doctorado y la tesis doctoral? Yo la tengo que hacer. Y al final la hice y defendí mi tesis con 54 años. Pero bueno, yo encantada de la vida. Bueno, hay gente que lo ha defendido con 70. Que me parece muy bien, o sea, que claro que sí. Que realmente... Después de 8 o 10 años de dura investigación en los archivos. Y otros que iniciamos la tesis y la dejamos ahí. Pero siempre hay tiempo, ¿eh? Ya, pero bueno. Así que adelante, cuando puedas. Te quería comentar, cuando tienes que hacer el doctorado, decides hacer el doctorado, sí. ¿Por qué eliges este tema de investigación, este campo de investigación concretamente? Pues te voy a ser muy sincera. Yo elegí en mi interior
la siderurgia de la Concepción de Río Verde. Que ya había varias tesis. Y entonces le digo a nuestra gran amiga Lucía Prieto, profesora de la Universidad de Málaga en Historia Contemporánea, le digo: Lucía, me gustaría hacer la tesis, ¿me la diriges? Quiero hacer algo de la siderurgia. Y ella me dice: ¿otra vez? Pero si de eso hay mucho ya publicado. Dice: ¿por qué no haces algo del franquismo, que no hay nada? Y yo me quedo: ¿del franquismo? Uy, ahí voy a tener muchos problemas. Verás, para tocar los temas, la familia, hay gente que todavía vive nietos de aquella época, cómo cuento la realidad, que no se moleste nadie, tengo que ser imparcial, pero tengo que contar la historia, no puedo negarla. Hasta que al final sí me convencí, digo: bueno, pues venga, el franquismo, como no había nada hecho ni investigado, pues la primera parte, el primer franquismo, que llegaba hasta el 59-60, pues adelante. Y ahí empecé. Bueno, yo creo que este libro, que es parte de tu tesis, sí, realmente tú tratas esa etapa con rigor histórico, total, con todo respeto, sí, y siendo ecuánime y no tomando partido ni por una opción ni por otra, sino relatando lo que pasó realmente. Lo que me encontraba, yo recuerdo que me encontraba, he trabajado muchísimo en el Archivo Histórico Municipal de Marbella, agradezco muchísimo aquí a nuestro Paco López de Asís. Paco López es fue un director, ya se ha jubilado, ¿no? Se acaba de jubilar, sí, que me ayudó una barbaridad, él, Andrés, Luis, los que estaban allí todos los días, porque yo me he tirado en el Archivo Histórico Municipal de Marbella todas las mañanas de 9 a 2, pues yo creo que durante por lo menos 8 años, todos los días. Los veranos lo dejaba para irme al Histórico Provincial de Málaga, que allí también trabajé muchísimo, y un verano me fui 15 días a Madrid para el Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares. También me codirigió la tesis Cristian Serrón Torreblanca. Él, al final, con Lucía, entre los dos me dirigieron la tesis, y Cristian me dio una serie de puntos para que cuando fuera a Alcalá de Henares, a Laga, fuera directamente a lo que tenía que pedir, porque yo iba con una semana o 15 días y eso no era mucho tiempo para empezar a rebuscar. Y él me ayudó y yo llevaba ya todos los puntos. Eso también me encantó, y bueno, ya que estaba en Madrid, conseguí entrevistar a la duquesa de Franco, la hija de Franco, que era muy difícil entrevistar a esa mujer. Lo conseguí gracias a la amistad que ella tenía, o que el conde Rudy de Marbella Club tenía con ella, porque entrevistando al conde Rudy, gracias a él tengo 3 entrevistas con él, no sé, un día se me encendió la lucecita, le digo: conde Rudy, ¿usted conoce bien a la duquesa de Franco? Sí, somos amigos y tal. Ay, por favor, ¿le puede pedir permiso para que yo vaya a entrevistarla? Va a ser difícil, pero lo vamos a intentar. Al día siguiente me llamaba por teléfono el secretario de la duquesa. Qué bien. Eso fue una cosa que se lo agradeceré siempre al conde Rudy. Y ahí eso es lo que te cuento, que bueno, esos son los 3 archivos más importantes que he trabajado para la tesis. Pero justamente me acaba un poco de responder a lo que te iba a preguntar, de que junto a las fuentes documentales utilizaste fuentes orales también. Muchas. Que eso es importante. Para el extraperlo, que ahí me encontré con dificultades, Paco, porque personas que en aquellos años 40 vivieron y trabajaron el extraperlo, ahora tienen 80 y 10 largos, casi 90 y 90 y. El trabajo que a mí me ha costado convencer a 2 o 3 para que me hablaran del extraperlo, porque tenían miedo de hablar de aquello todavía a estas alturas del siglo XXI. No se atrevían a contar nada, no querían. Yo ya no me acuerdo. El primer franquismo en Marbella, esta etapa del franquismo de la dictadura en Marbella, ¿tiene algunas características que la hagan diferente al resto de Andalucía o de España? ¿Hay algo que uno puede decir, esto es casi exclusivo o característico del franquismo en Marbella? Las características generales de toda España se dan en Marbella, pero hay algo especial que lo desarrollo en el capítulo de la economía en el sector del turismo. Marbella se convierte en el foco turístico de las élites franquistas. Vamos a ver, sí, tenemos la Falange, tenemos la sección femenina, cofradía de pescadores, la casa sindical, todo eso está en todas partes. Lo que no está en todas partes es que a una ciudad costera viniese el jefe de la casa militar de Franco, Saturnino González Badía, porque su mujer era de Monda,
y tenían una finca en La Torrecilla, pues por encima de la actual La Cañada, del centro comercial La Cañada, que no me gusta decir shopping center. Si me permites lo digo yo aquí, ¿eh? No me digas shopping center. Es que le han puesto shopping center y antes ponía centro comercial La Cañada. Es que yo estoy en contra de eso también, porque no sé por qué hay que poner todo en inglés. Es que no lo entiendo. Aquí puede venir de turismo quien quiera, pero no por eso tenemos que ponerlo todo en inglés. Bueno, pues este Saturnino González Badía, claro, él con su familia se venía en Navidad, en Semana Santa, en verano, pero empezó a traerse de Madrid a los ministros de Franco, pues el ministro de Trabajo, el ministro de Agricultura, el del Movimiento, todos iban viniendo para acá por él. Y claro, al final nos encontramos con que hay unas grandes élites franquistas aquí. Y otra cosa que me llamó la atención del franquismo en Marbella, el primer franquismo, es que es poco conocido y quizás había que investigarlo más. La llegada de nazis aquí, eso hay que investigarlo un poquito más, porque los Hohenlohe, ellos vienen de lo que era la República Checa. Bueno, en aquella época eran simpatizantes nazis. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética toma sus tierras, sus castillos, todo, ellos se vienen para acá, pero vinieron con más simpatizantes nazis, vinieron por aquí. Y hablando con el hijo de Saturnino González Badía, me comentó Juan Miguel González Badía, me comentó en una de las entrevistas que él de niño recuerda que en su casa de La Torrecilla llegaron altos dirigentes nazis bastante grandes, generales y tal, en plena guerra, en plena Segunda Guerra Mundial. Era la casa más noble de la zona, en fin, eso creo que tampoco está en general en todas las ciudades de España. Esas dos cosas las veo algo diferentes, sobre todo la primera, la de cómo vienen las élites franquistas aquí desde el primer momento. El propio Franco, la hija de Franco, los marqueses de Villaverde, el Ignacio Coca, el banquero, le ceden terrenos en la urbanización Los Monteros, que estaba comenzando a formarse, y ellos hacen ahí 2 chalés tremendos. Y ahí vienen los marqueses de Villaverde con sus hijos, pero es que también vino Franco, varias Semanas Santas ahí. Bueno, también el ministro, has dicho ministro, José Antonio Girón de Velasco. Por ejemplo. Fernández Cuesta. También, la famosa curva de Cuesta que había, que decían que a curva no le habían quitado a la salida de Marbella, dirección Estepona. Sí, Fernández Cuesta, Solís también, pero Solís al final... Más Estepona, ¿no? Solís más Estepona. Sí, se terminó yendo más para Estepona. Pero Girón de Velasco, al final, al principio de venir aquí, se quedaba en la casa del centro forestal, donde ahora está el Parque de la Constitución. Sí, y la oficina de turismo. Eso es, ahí se quedaba, pero quizá él estaba esperando que el ayuntamiento le regalase pues un terreno para hacerse una casa. Pero como eso no sucedió, se le adelantó el de Fuengirola, y el alcalde de Fuengirola sí que le cedió el terreno justo debajo del castillo, bueno, de la alcazaba, no le digamos castillo, y ahí es donde se construyó su casa, que sigue estando hoy todavía, pero claro, es otro propietario. Bueno, también hay un personaje importante del régimen de Franco que no terminó de mala manera. A ver si es el que yo estoy pensando. Sí, Serrano Suñer. Exactamente. Claro, porque este hombre no terminó mal porque era el cuñado, que si no hubiese terminado muy mal, bueno, porque tuvo la osadía de disentir. El cuñadísimo. El cuñadísimo. El cuñadísimo tuvo vinculación con Marbella estrecha. Totalmente. Es más, tenía aquí también su propiedad privada y su chalet. Como los descendientes son ahora los dueños de esa casa, pues me reservo decir exactamente dónde está. He dicho lo de los marqueses de Villaverde porque esas casas ya no existen. O sea, los Monteros tenían 2 chalés y eso ya no existe, lo puedo decir. Ellos tenían sus 2 enormes chalés, los Monteros. Pero no voy a decir exactamente dónde está la casa de los Serrano Suñer porque ahora la tiene su hijo y su descendiente y sus nietos. Y ahí está la casa. Pero curiosamente, cuando yo fui a entrevistar a Carmen Franco, la duquesa de Franco, a su casa, a Madrid, el 14 de julio de 2014, nunca se me olvidará, le pregunté, señora duquesa, porque había que hablarle así, ¿sabe usted que su tío Serrano Suñer tiene otro chalet, otra casa en Marbella? Ah, no, que va, no sabía que la tenía. No sé si es que no se acordaba. Pero porque este hombre ya... Muy no anciano, sabía. Anciano, vivía en Marbella grandes temporadas. En esta casa, me imagino. Sí. Según yo he visto, está desde el principio de los años 60, de la década de los 60.
pero me reservo. No voy a decir dónde está, sé dónde está, pero creo que tengo que respetar a la familia. Los años 40, los primeros años de la posguerra, lo que a veces se ha conocido como los años del hambre. Sí, por eso mi libro, perdonas Paco, se llama Los años del hambre a los años del sol, es decir, los años 40, la posguerra, hasta que empieza el turismo, en los años del sol. Bueno, estos años del hambre en plena autarquía, sí, un aislamiento absoluto, tiempo de miseria en todo el país. Sí, mucho. En Marbella concretamente, ¿cómo era la vida social? ¿Cómo subsistió aquella Marbella en tiempos tan difíciles? Como podía, Paco, de manera muy difícil. Había muchos robos en las farmacias, en las tiendas, en las huertas, en los rebaños, muchos robos. Si te pillaban, sabías que te ibas rápidamente a la cárcel, a no ser que pagaras una multa muy grande que tu familia, como eras pobre, no podías pagar, entonces ibas rápidamente a la cárcel. Y estaba la otra parte, que eran las élites franquistas, pues que estaban bastante bien económicamente. Entonces la mayor parte de la población, como podía, hacían extraperlo procedente de Gibraltar, muchas cosas se vendían en el mercado negro, se conocían entre sí y así se iba viviendo, pero bastante mal. Puede que alguien no sepa qué era el extraperlo. El extraperlo. Puede estar viendo a alguien de secundaria y que vale, no alumno. sepa muy bien qué era el extraperlo. Pues nos tendríamos que ir a la Segunda República, porque siendo presidente de la República Leroux, resulta que unos señores suizos que manejaban muy bien unas máquinas de casino, pues hicieron como lo llamaríamos un programa, una forma de que actuara la máquina de manera tal que el casino se quedara con los botes del dinero, ¿no? Y perdía dinero la persona que estaba jugando allí. Ese era un señor que se llamaba Strauss y el otro se llamaba Perl. Y convenció a Leroux, a través de una serie de relojes suizos, que sabemos, no sabemos si también le dieron dinero en efectivo, para que los principales casinos de España se pusieran este mecanismo que ellos habían inventado. Y Leroux le dijo que sí. Cuando sale a flote lo que había pasado, claro, Leroux inmediatamente tuvo que dimitir. Entonces, ganar dinero de esta manera fraudulenta es extraperlo, porque lo cogen de Strauss, el suizo Strauss, y del suizo Perl. Lo unen y forman la palabra extraperlo. Y aquí ya en los años 40 es eso, es comerciar, sobre todo alimentos por la autarquía, que había cartillas de racionamiento según el número de personas que había en una familia. Ahí tú no te podías pasar de lo que te tocaba comprar en la tienda o lo que te iban a dar en la tienda. Si te hacía falta otra cosa, tenías que ir al mercado negro, al extraperlo. Y había muchísimas mujeres, sobre todo mujeres, que se encargaban de eso. ¿Cómo es la represión en Marbella? Porque en la guerra civil hubo un momento en que prácticamente la mitad de la población de Marbella o más se marchó de Marbella. Y posteriormente empiezan a regresar a lo largo de esa década de los años 40. Pero en plena represión, ¿cómo se consigue, cómo se vive eso? Eso se vive que, vamos a ver, bueno, primero en la guerra, en plena guerra, los que empiezan a regresar, en las puertas de la ciudad se encontraban los franquistas, que los mataban a casi todos, a no ser que supieran que no habían tenido delito de sangre, y la mayoría de los que regresaban se quedaban en las puertas de Marbella porque lo mataban. Pero ya en los años 40 la represión sigue, y dentro de la guerra civil, a finales ya de la guerra civil, sobre todo podemos llamarla represión económica. También hay política, son los maquis que se van ahí a Sierra Blanca, pero ¿y la represión económica? Porque a todas las familias republicanas le quitan de la noche a la mañana todas sus propiedades, todas. Le quitan las casas, las tierras, todas, y se lo va repartiendo entre la gente que supuestamente no ha oído, que son franquistas y se quedan aquí. Entonces hay una represión económica muy fuerte que dura toda la década de los 40. Y después también se intenta que la ciudadanía colabore con las nuevas élites franquistas, digamos, diciendo esta persona era republicana, vamos a por ella, y hacían un juicio y le quitaban también sus tierras y luego lo mandaban a los campos de concentración, a las cárceles que había a las afueras de Málaga. Estoy hablando hoy con Ana Rubia
que va a presentar mañana este libro que tengo aquí en mis manos, que es su tesis doctoral, o digo parte de tu tesis, porque parte, no sí, está en una la... parte, es lo que habla solo de Marbella, porque en la tesis doctoral se habla de la provincia de Málaga, y también la primera parte es de geografía. Bien, vamos hablando de la represión y la situación difícil de Marbella, pero nos situamos a final de los años 40, 1949, principios de octubre, final de verano, cuando hay un cambio en la jerarquía eclesiástica de Marbella. Sí. Se va don Manuel Ballesteros, que era el párroco, y llega alguien que había nacido en Olvera, que había estado en diferentes parroquias de la provincia de Málaga, y que era Rodrigo Bocanegra Pérez. Hay un antes y un después. Totalmente, y de eso sabes tú seguro mucho más que yo. Bueno. Seguramente, ¿no? Rodrigo Bocanegra. Rodrigo Bocanegra es que es un antes y un después, como has dicho. Para mí, este hombre, más que un perfil eclesiástico, yo le pondría un perfil diplomático. Porque si no hubiera sido sacerdote, y en su momento fue párroco, es que hubiera sido un diplomático estupendo, vamos. Y luego, un hombre que se acercó a los ministros de Franco, que los primeros que llegaron por aquí, pero una vez que viene la familia de Franco, también a la familia de Franco. Y no se perdía una llegada de la familia de Franco. Y al final se hace amigo de la hija de Franco, de la mujer de Franco y de toda la familia entera. Concretamente de los ministros, de manera muy específica, Girón, de José Antonio Girón de Velasco, lo que Monseñor Rodrigo Bocanegra sentía por ese hombre era verdadera veneración. Parece que se apreciaban mutuamente. Se apreciaban, sí. Pero según escritos personales de quien era Monseñor Bocanegra posteriormente, realmente consideraba como un señalado por la providencia el que Girón hubiese venido a Marbella, porque era un poco plasmar lo que él había soñado para el desarrollo de la Marbella deprimida en aquel momento. Y que estuviera en la misa aquel día y alguien le dijo, aquí está el ministro de Trabajo, y él ya hizo su discurso en misa, pues sobre todo dirigido a este hombre. Sí, esa es la verdad, y estoy de acuerdo contigo. Yo digo que por lo que se conoce de su trayectoria teológica, podemos denominar, quizás la preparación teológica de Monseñor Rodrigo Bocanegra era un poco superficial o no se adentraba mucho en grandes profundidades, pero como diplomático, como político, hubiese tenido una carrera como estadista, yo creo que impresionante. Es que él era mucho más eso que sacerdocio. Y además, con todas las sombras y luces, como tienen todos los personajes históricos, sin duda que no se puede interpretar la historia de Marbella del siglo XX sin pasar por la figura de Bocanegra. En Marbella imposible, vamos, no puede, tienes que nombrarlo y decir lo que ocurrió en esos años que él estaba aquí. Además, es que Rodrigo Bocanegra estaba presente en todos los actos políticos y públicos de la ciudad, en todos, hasta en la gestión del ayuntamiento, hasta en eso él estaba presente. Y los alcaldes contaban con él para muchas cuestiones sociales. Bueno, y la cuestión benéfica también tenía mucha importancia. Por supuesto, claro. Porque ese es un aspecto, el aspecto de la pobreza en Marbella, de la pobreza confesada y de la pobreza vergonzante, aquellos que no confesaron jamás, que no tenían ni para comer. Sí, cierto. Todo esto está en el último capítulo del libro, el capítulo 6. ¿Hubo algún momento en que tú dijiste, el poder investigar se me está haciendo cuesta arriba porque me estoy encontrando con obstáculos un poco insalvables? ¿En algún momento tú tuviste esa sensación o no? Sí, varias veces, porque estaba encontrando los archivos, cuestiones verdaderas y serias, de la que en general en Marbella no se sabía que ese personaje histórico había tenido el pasado que yo estaba encontrando. ¿Lo cuento? ¿No lo cuento? ¿Qué hago? Ahí le preguntaba a mis directores de tesis, ¿pongo nombre y apellidos? ¿No los pongo? Es que me estaba encontrando, sobre todo en el histórico provincial de Málaga, muchos datos de alcaldes que habían sido alcaldes, de concejales, de personas de sanidad, que no se tenía esa visión de lo que habían sido o de lo que pasó o de lo que hicieron. Entonces, como historiadora,
me encuentro un poco entre la espada y la pared. Soy historiadora, me gustaría esto ponerlo en el libro y en mi tesis, tengo que decirlo, es la verdad, es historia, no me estoy inventando nada. Quien quiera que vaya, como siempre pongo en nota a pie de página donde se encuentra todo, en qué parte está, en qué caja, en qué archivo, o no lo cuento porque los familiares le puede sentar mal a personas. Al final lo he puesto suave, llamando por teléfono a los familiares para pedir permiso y luego diciendo que va a ser de forma suave. Y cuando he creído oportuno que no se debería de decir nombre y apellidos, pues entonces simplemente decir la profesión de esa persona. Un abogado o un juez o un médico de Marbella de estos años, tatatín, tatatín, tatatán, tuvo un pasado tal o hizo esto y lo otro, pero de forma suave. Hombre, por ejemplo, en los archivos, en el archivo histórico de Marbella, tú sabes que están todas las actas de las comisiones de gobierno, sí, de los plenos y demás. Sí, están todos ahí. Y muchas veces aparecen con nombre y apellido las personas que comían gracias a lo que daba el auxilio social el auxilio social es el capítulo 1 de mi libro y funcionaba muy bien aquí, ¿eh? Y la asistencia por parte del ayuntamiento, la beneficencia. La beneficencia. Y aparecen, claro, uno dice, estas personas no conviene mencionarlo en un artículo histórico que escribas, pues porque viven los nietos, y a incluso lo mejor, algunos hijos muy ancianos. Por eso yo siempre llamaba por teléfono o me ponía en contacto en persona con esa familia antes de decirle, ¿le parece bien que ponga esto? Y ya lo suavizaba y lo ponía. Claro, porque además esos son datos históricos. Es que no me estoy inventando nada, el que es la había historia. habido antepasados que vivían sumidos en la pobreza, pues eso es la historia. Es la historia, pero hay que contar con su aprobación. Y con los huérfanos de guerra y todo esto, quién recibía el dinero, lo que se le pedía a esas viudas para recibir el dinero, los de la División Azul que murieron en la Unión Soviética luchando contra los comunistas al ladito de las tropas de Hitler, esos recibían un dineral en aquel momento su familia, era un pastón, con perdón de la palabra. Pues ahí están, lo digo, ¿no? Pues lo he dicho, también tienen calles con su nombre, que en otro artículo de la revista Bética de la Facultad de Filosofía y Letras de Málaga pongo las calles de Marbella con nombres de personas de la época, y todavía hoy día queda un montón de calles y plazas de Marbella ahora mismo con nombres de personas del franquismo, que tú te preguntas, lo hacen porque son marbelleros y en su momento tuvieron concejalía, alcaldías, fueron jueces, fueron tal, o lo están haciendo por lo del franquismo. Yo quiero pensar que lo hacen porque fueron marbelleros, pero claro, curiosamente del franquismo. No hay marbelleros de otras épocas. Claro, en las calles. Algunas de esas personas que figuran en el callejero, que efectivamente hicieron una labor positiva para Marbella. Vigil de Quiñones sí, pero un poco más. Pero lo hicieron dentro del franquismo. Exacto. Claro, era la época también, o sea que eso, era dentro del franquismo, eso entonces requeriría de un debate, de un análisis. Es que es eso, pero claro, son gente de Marbella, entonces son personajes de aquí, personas de aquí. Además, en esa época, en los años 50, por ejemplo, hay detalles muy curiosos. Me estaba acordando que en Marbella hubo un alcalde, algo inusitado dentro de la época del franquismo, que dimitió por enfrentamiento con el gobernador civil, que era Antonio Montero Sánchez. Me las has quitado lo que estaba pensando. Cuando has empezado digo Antonio Montero. Dicho en lenguaje coloquial, se mosqueó con el gobernador, que era García del Olmo, le presentó la dimisión y el otro, aparte de darle un tirón de oreja bestial y ponerlo a parir, le aceptó la dimisión, claro. Sí, sí. Pero también hubo otros alcaldes que el gobernador de Málaga le tiraba de las orejas porque no lo estaba haciendo bien. Claro, y porque estaban saliendo a la luz cosas feillas. En fin, es que hemos tenido un poquito de todo, ¿no? Yo creo que en la política siempre hay algo así, siempre. Ahora, en el franquismo, en el siglo XIX, siempre. Bueno, ahora en los últimos años estamos viviendo una etapa en la que se percibe como cierta intencionalidad por parte de determinados grupos políticos con representación parlamentaria de blanquear, como se dice hoy día, la dictadura de Franco e incluso negar el negacionismo de que eso fue una dictadura, de que eso no fue una dictadura. Claro que fue una dictadura, Ya, fue autoritario, totalitarismo. Ahora hay una tendencia política
a blanquear eso. Sí, Paco, pero también te voy a decir una cosa. También hay una tendencia política a resucitar a Franco millones de veces y a volver a la guerra civil otros millones de veces. Bueno, el guerra civilismo. No podemos entonces estar siempre argumentando, no, es que si tú estás ahora mismo en este año, 2024, no saques otra vez la guerra civil, otra vez el franquismo, otra vez el Valle de los Caídos. Da soluciones, habla con los partidos, vamos a llegar a un consenso, como en la transición, y vamos a salir con los ciudadanos para adelante. Pero si siempre miramos para atrás, no vamos a seguir para adelante nunca. Nos encasquetamos en la historia y ya está. Claro, quizás porque nunca se ha cerrado ese capítulo. Es que debería de cerrarse ya por un lado y por el otro y decir, bueno, hasta aquí hemos llegado, aprendamos, que no se repita. Pero perdóname, no estoy viendo yo eso últimamente, sino más bien todo lo contrario. Ya hay un rifirrafe político. Es que no, es que ya como sigamos así, bueno, a mí esto no me parece democracia respetuosa, me parece, no sé lo que van, pero hablo en general, ¿eh? No solamente un solo partido, hablo en general, por ahí no se va. Hoy día, en la situación actual que tenemos con una democracia, yo entiendo que consolidada, aunque joven democracia, porque llevamos 40 y tantos años en este periodo, que es poco comparado con la democracia británica o francesa o de cualquier Bueno, otro pero también tiene país. sus fallos estas, ¿eh? No, por supuesto. Sobre todo la de Estados Unidos. Pero lo que quiero decir que, ¿cuál es la labor que tiene hoy día un historiador? Porque ya se sabe que siempre ha habido una historia oficial y otra historia que ha sido reprimida y que no se ha podido hacer pública porque no iba de acuerdo con lo que marcaban los cánones políticos en ese momento. Pero hoy día, ¿cuál es el papel de un historiador? Contar la verdad, como siempre lo ha sido. Los historiadores tenemos que decir la verdad siempre. Hay una respuesta bíblica que dice, ¿y qué es la verdad? Pues lo que encuentres en los archivos que tú veas que sean lo más verídico posible. Archivos, no prensas, vale, podría ser la prensa, pero cuidado con la prensa. Depende, hoy día, si la prensa del principio del 20, estupenda, ¿no? Me refiero a que contaba las cosas como eran, pero hoy día, ¿qué prensa te cuenta las cosas como son? Depende de la ideología política de que sea ese periódico, ¿no? Esa radio, esa televisión. Yo veo que los medios de comunicación están siendo politizados al 100%. Además, ahí no te puedes ir a investigar. Además pasa otra cosa, que ese periodismo de antes que tú has mencionado era un periodismo que los redactores, los periodistas iban a la calle a buscar la noticia. Y era la noticia que encontraban y cómo la veían y la percibían. Hoy día mucho de lo que publican los periódicos, da igual qué periódico mires, porque son los comunicados de los gabinetes de prensa de los ayuntamientos, por ejemplo, o del ministerio tal o cual. Pues ya ves. Con lo cual es una visión muy parcial. Muy idealizada, muy de la ideología de quien te la da. Y por ahí no vamos bien. Un historiador hoy día tiene que investigar, irse a las fuentes que considere que sean verdaderas y a partir de ahí investigar y contrastar unas fuentes con otras y analizar y concluir, porque no nos podemos quedar con lo primero que tengamos, tenemos que analizar mucho. Y los planes educativos que hay actualmente con respecto a la enseñanza de la historia, bajo tu punto de vista, ¿cómo lo podíamos calificar o en qué estado se encuentra? ¿Cuál es el estado de la cuestión? ¿De verdad lo quieres saber? Sí, tengo curiosidad por saberlo y creo que aparte de la audiencia también. Suspenso. Vamos a ver. Como os he dicho antes, me encanta la historia de España en segundo bachillerato. De siempre hemos dado desde el Paleolítico hasta la actualidad. ¿Por qué ahora nos tienen que decir que, bueno, que si tú enseñas en un instituto los Austrias, la conquista de América, el Imperio Español, los reyes católicos, eres un facha? ¿Perdona? Soy una historiadora. Y si en la historia de España hemos tenido esa época, ¿eso qué quiere decir? ¿Que yo soy de Vox, del PP o soy de ultraderecha? No, yo soy una historiadora. Yo no me voy a cortar la historia de España porque me lo diga una ideología política de una presidencia del gobierno, la que sea, del partido que sea. Tenemos libertad de cátedra. Yo como historiadora tengo que decirle a mis alumnos y enseñarles toda la historia de España. A mí que no me digan que si yo eso lo voy a enseñar es que eso es de derecha. O que hay un tema que se llama el franquismo, apoyos sociales y características institucionales del franquismo. No, ese tema no se da.
a ver, está ahí porque entra en selectividad, ¿no?, en la EBAU, pero no sería la primera vez que no se da el tema, porque como es el franquismo, pues no lo damos. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo doy el franquismo, soy una ultraderechista, soy una facha, una fascista. No. Una enseñanza tiene que ser todo lo que ha pasado en historia de España, que el alumno lo sepa, que el alumno lo eduquemos, le demos la madurez para que esa alumna o ese alumno razone y diga, pues esto es así, esto es asado, pues esto no me gusta, esto sí me gusta, de aquí para acá, y lo que ahora me están contando, ¿es verdad o es mentira? Porque lo que yo estoy haciéndole con mis alumnos en segundo bachillerato es que razonen lo que escuchan por la televisión todos los días, por la radio, y sepan diferenciar entre lo que es una parrafada y lo que sí es verdad, y que no le cuenten cosas que no son ciertas. Eso, si tú a un alumno no se lo explica y no le cuentas todo el pasado de España, no va a entender lo que está pasando ahora. Entonces, ahora mismo no me gusta cómo va la educación en la historia, porque parece ser que tiene que contar a partir de la Constitución de 1812. ¿Y por qué? Hemos tenido al Andaluz, hemos tenido los reinos cristianos, los reyes católicos, hemos estado en América. ¿Qué pasa? ¿Eso no se cuenta? ¿Por qué? Entonces, con eso yo no estoy de acuerdo. Claro, porque parece ser que sigue habiendo una historia... Me enfada. Sigue habiendo una historia oficial. Vamos a ver la historia verdadera, ¿no? No, me refiero a lo que tú estás diciendo, que son... A que te impongan lo que tú tienes que dar. Claro, que son planes que priorizan una serie de temas y silencian otros. Pero entonces te están imponiendo lo que tienes que dar. Eso no es libertad, eso es adoctrinamiento. Y el oyente que me está oyendo pensará, esta es que de ultraderecha, esta es de Vox. Yo seré de lo que yo quiera ser, que piensen lo que le quieran, pero lo que no es justo, a lo mejor soy de todo lo contrario, fíjate, pero lo que no es justo es que a mí me impongan esto sí, esto no, esto sí, esto no, esto sí, esto no. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo soy historiadora y lo voy a contar todo y se lo voy a enseñar todo a mis alumnos. Y no podemos adoctrinar al alumnado y a la gente joven en base a lo que le venga bien al partido que en ese momento está en el poder. Ni el de ahora ni el que venga luego, ¿eh? Todo, por favor, hay que estudiar todo. Bueno, Ana, si mañana se va a presentar de nuevo tu libro El primer franquismo en Marbella, 1937-59, de los años del hambre a los años del sol, esto significa que la primera edición del 2017 voló. Fue un éxito. Sí, gracias rotundo, a Dios, sí. Y demasiado se ha tardado en publicar la segunda edición, ¿no? Sí, porque lo he pedido yo, porque hay mucha gente que me está diciendo, no encuentro tu libro, ¿dónde está? Digo, no, es que ya no está. Y entonces he pensado, bueno, voy a hablar con el Servicio de Publicaciones de la UMA, de la Universidad de Málaga, para que lo vuelvan a imprimir de nuevo. Y efectivamente, sé que está en la Feria del Libro también, en el stand de la UMA, ahora en Málaga. Bueno, aquí en Marbella se presenta mañana, vamos a decir la hora y dónde. Sí, a las 6 de la tarde en la librería de libros, en Jacinto Benavente, frente de Correos. Y allí se puede adquirir también, claro. Claro que sí, también se puede adquirir allí, evidentemente. Y la autora firmará el libro. Sí, sí. Amablemente. Amablemente, a todo el que quiera. ¿Sigues en la enseñanza en activo? Sí, ya me queda poquito para jubilarme. ¿Te vas a jubilar? Si Dios quiere, en un añillo y medio, menos quizá. Bueno, ¿estás investigando algo ahora mismo? Ahora mismo no. Bueno, he escrito 3 artículos últimamente para la revista Javega de la Diputación de Málaga sobre el primer franquismo en Málaga. Entonces, como en mi tesis he investigado tanto de Málaga capital, de la provincia de Marbella, pues a las revistas de Málaga capital le voy dando también lo que tengo de mi tesis, de la sección femenina, de la falange, la política de abastecimiento, y ha gustado mucho, sí, la revista Javega número 113, que se publicó, bueno, se presentó hace un mes. Una vez que este libro tuyo se publicó la primera vez, se difundió y hay mucha gente que lo ha leído, incluso tu tesis se puede encontrar en internet. Sí. Completa. Completa. Sin ningún tipo de... Gratuitamente se baja y ya está. Efectivamente, que está asequible para todo el mundo. Quiero decir, una vez que se ha conocido el contenido de tu tesis y de tu libro, ¿ha habido personas que te han llamado, se han puesto en contacto contigo, que no están de acuerdo con algo que has dicho, que se han molestado por algún aspecto que tú has tratado? ¿Cuál ha sido el devenir de tu libro? Pues se han puesto en contacto conmigo para todo lo contrario. Para felicitarme, para darme la enhorabuena, les ha gustado mucho, incluso esto se quedó un poquito en el aire, a ver si consigo con este ingeniero de minas,
Es un señor ingeniero de minas de Oviedo, Sí. que se puso en contacto conmigo para ver si hacíamos un artículo conjuntamente, porque también en la tesis hablo del cable, del funcionamiento del cable Ferarco, de la mina de Ojén y Marbella, y él tiene noción de que algunos barcos, uno o dos, se hundieron en las costas del Cabo de San Vicente, frente a Portugal, y querría ella... Hay dos barcos concretamente. Querría él, sí, 2 barcos, ¿ves? Entonces tú lo sabes, Paco. Sí. Y querría, pues, a ver si hacíamos algo en común. Y lo he ido dejando, pues hemos tenido tanto trabajo. Y cuando me jubile lo mismo, me pongo en contacto con él y lo hacemos. Claro que sí. ¿Por qué no? Sería bonito. Los barcos que se fondeaban ahí enfrente, que justo estamos enfrente, 2 de ellos se cargaron de hierro y no llegaron a destino. ¿Cuáles han sido o son tus historiadores o historiadoras de referencia? Ahí. Pues siempre que te voy a decir, no, es que es lógico y normal. Lucía Prieto de Encarnación Barranquero, mi otro codirector, Cristian Ferrón Torreblanca, es que los quiero mucho a los 3, que sí, que son de historia contemporánea, son muy buenos profesores de la UMA, me han ayudado mucho en su momento y para mí ahora mismo son mis historiadores de referencia, porque son de mi campo. Y a otro nivel, de los clásicos. De los clásicos. Bueno, estos que has mencionado son clásicos ya también. Ya. Pero me refiero de los de toda la vida. De los de toda la vida. No, yo recuerdo en mis tiempos hablábamos de Tuñón de Lara. Bueno, hablábamos de Pierre Vilar. No me gusta Tuñón de Lara mucho. García Montoro. Lo siento, pero me encantaba ese hombre, Cristóbal García Montoro. Me dio clase. Que estudió la siderurgia, justamente en Marbella. Exactamente, y muchas más cosas de la economía andaluza. Y ese hombre sí me encantó. Y sigue siendo mi historiador de la época pasada. Sí, como ves, siempre contemporánea. Bueno, es lo que me gusta. Es tu etapa, ¿no? Sí, sí. De los años del hambre a los años del sol. Sabemos que los años del hambre son los años 40. Sí. ¿Los años del sol a partir de qué época? Pues calculemos más o menos. A ver, si empezamos con los Hohenlohe, ya aquí la compra de la finca Santa Margarita fue en 1947, pero vamos a avanzar un poquito más, mediados de los 50. 55, 56, 57, 58, 59 ya empieza ya la Costa del Sol en general y Marbella en particular al turismo. Y además curioso, Paco, porque era un turismo de altas élites al principio. Sí, además ahí estaba Ricardo Soriano. Bueno, que claro. Que se trajo a media humanidad a Marbella. Él y el conde Rudy. Y Hohenlohe, claro. Pero Ricardo Soriano además, para traer esas determinadas personas a Marbella, le cedía terreno para que construyesen. Y, por ejemplo, dime alguno. Por ejemplo, la de Garneville. Ah, vale. Le dio un terreno y construyó la casa Malibú. Ah, sí, sí, la famosa Malibú. Garneville había estado mucho tiempo trabajando en América y la Malibú californiana pues le había encantado. Se hizo en Marbella su casa Malibú. Bueno, pues ahí se vino Edgar Neville y Conchita Montes, que era su pareja, ¿no? Ah, mira, muy bien. Y Edgar Neville fue un personaje muy importante también para difundir Marbella. Después esa casa la compró Sean Connery. Y María Pombo andó por aquí también. Ana de Pombo. Ana de Pombo, perdón. Que por cierto hay un documental que se estrenó el año pasado, sí, hecho por Juan Mata, sí, muy recomendable, muy interesante para poder conocer. Me llamó para que yo interviniera en el documental, pero me pilló en unas circunstancias personales regular y no pude hacerlo. Bueno, pues yo creo que mañana vamos a estar todos en esta presentación del libro del primer franquismo en Marbella, en la librería del libro que está justamente al lado de Correos. Sí, enfrente. Frente a hace esquina, a la librería hace esquina. Y que yo creo que es la única librería que queda en Marbella, ¿no? Yo creo que o sí, ya Mata se nos fue. Hay alguna más, pero que se dedique exclusivamente a la venta de libros y un poquito de prensa, de lo poco que queda ya de prensa escrita, es la librería de libros. Eso si no te vas ya a La Cañada, al centro comercial, y allí hay otras 2. Sí, pero que no son exclusivamente librerías. No. Tienen una sección de libros importante que duda y de cabe, ordenadores, y de móviles, y de todo eso. Pero el concepto tradicional de librería es esta. De libros. Yo creo que es lo única que queda. Bueno, pues antes de entrar aquí a esta charla, tú me decías, ¿cuánto tiempo vamos a estar? ¿Unos minutos? Yo te decía, no, vamos a estar casi 1 hora. Pues ya estamos despidiendo. Y te digo yo, pero que en 1 hora es mucho que voy a decir. Pues sí, se me ha pasado volando y me ha encantado. Gracias, Paco. Podríamos haber seguido hablando de historia que nos gusta,
Y bueno, Muchas gracias. cuando te jubiles, pues a ver si tenemos la oportunidad Trabajamos. de hacer algo en común. Pues me Algún encantaría. librito. De verdad que sí. Venga, Estupendo. ahí queda, ¿eh? Que lo hacemos. Ahí queda. Ana María, gracias. A ti, muchas gracias. Un día más hemos tenido la oportunidad de disfrutar de las charlas sosegadas y yo creo que especialmente interesante porque ha sido de historia de Marbella con Ana María Rubia Osorio. Hasta la próxima semana, un saludo. Fundación Oh, Banús qué y bonito. Pilar Calvo patrocina este espacio. Lo mejor de cada casa.